No saben qué arrastrada le dieron a los representantes del gobierno de México el día de hoy en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde llegó al pleno la mal llamada reforma judicial. Yo creo que los integrantes de este comité que envió Lady Repsamen pensaron que iban a estar en la Cámara de Diputados o de Senadores, donde ellos tienen la voz cantante, o que iban a tener enfrente a una bola de atolizados que les iban a empezar a aplaudir la estupidez que acaban de implementar en México. No, les dieron una arrastrada. Yo les voy a dejar aquí algunos videitos para que ustedes se den cuenta más o menos cómo se puso el asunto. ¿En qué va a terminar esto? Bueno, va a terminar en que la Comisión Interamericana va a hacer una recomendación al gobierno de México para que quite esa estupidez de la Constitución. Obviamente el gobierno de México va a negarse y entonces esto va a llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que después, y fíjense cómo me adelanto, va a emitir una sentencia contra el gobierno de México porque la reforma al Poder Judicial es violatoria de derechos humanos. ¿Qué va a hacer México? La va a desacatar. Y entonces va a llegar esto a la Corte Penal Internacional. Y así va a ocurrir. Y allá también se va a dictar una sentencia. Y yo quiero ver que el gobierno de México, por primera vez sentenciado por la Corte Internacional, dije Corte Penal, no, Corte Internacional de Justicia, por primera vez sentenciado por la Corte Internacional de Justicia, desacate una sentencia de ellos. Quiero verlo, para que después diga la Corte, entonces cuando estén chillando porque tienen pleitos con países como por ejemplo con Ecuador, no vengan a succionar la glándula a las instancias internacionales. O acatan o arrásquense como puedan con sus uñas cuando tengan conflictos con otros países. Muy interesante. Nada más escuchen las preguntas que le hicieron a los representantes de México, que no salieron de la retórica de todos los días en la mañanera. Ellos fueron a repetir lo que decía el gusano y lo que dice Lady Repsamen, pero les dieron una patiza. Escuchen. A las personas que representaban el Poder Judicial. Segundo aspecto, por las risas del auditorio vi que por lo menos a los presentes aquí no los invitaron a la deliberación de las reformas. Yo tengo escrito por ahí que cuanto más se delibere una reforma constitucional, menos debe ser la intensidad del control judicial. Y justo todo lo contrario, cuando es una reforma pasada en pupitrazo en cuestión de horas, pues el control que tiene que haber por parte del judicial y por parte de los órganos independientes debe ser muy intenso, muy intenso. Luego, para no hablar de... Tener como criterio de selección para estos procesos la experiencia relevante en esos cargos, frente a personas que no hayan tenido nunca el ejercicio de la judicatura. Ese es uno. Dos, en relación con las personas trabajadoras del Poder Judicial, también el ilustre Estado nos indicaba que se iban a respetar los derechos laborales. ¿De qué manera se va a hacer eso? Se va a cristalizar esa expresión de voluntad y concretamente si se van a mantener en sus cargos las personas que actualmente están trabajando como secretarios operarios en la judicatura. Y por último, en cuanto al punto que hacía la comisionada Pochac sobre la intromisión de poderes o de organizaciones ilegales con finalidades criminales, ¿cómo se va a garantizar que no vaya a haber una participación y una cooptación en el momento de los procesos electorales? ¿Y cómo se va a garantizar que las personas que se van a presentar como candidatas puedan ser conocidas por las personas electores en el margen de tiempo que se estaría dando? Eso sería muchísimo indispensable, que es el de la independencia judicial. No es el único país en el que existen estas tensiones. El objetivo de tender a la democratización de la justicia no puede ir en contra de otro principio básico del sistema interamericano, que es el de la independencia judicial. Los estándares del sistema interamericano no definen un sistema específico de selección de magistrados y jueces, pero sí determinan criterios básicos que deben respetarse. La meritocracia, evitar injerencias indebidas de otros poderes, evitar es incompatible para el sistema interamericano las remociones colectivas. Para
Para el sistema interamericano es necesario que las reformas se lleven adelante luego de un debate profundo y que garanticen la participación ciudadana. Para el sistema interamericano es crucial que exista acceso a la justicia cuando existe afectación de derechos. ¿Cuál es el diagnóstico que orientó la reforma? Si ese diagnóstico es conocido y qué estudios expertos tuvieron en cuenta. La segunda pregunta es ¿por qué la reforma no incluyó a las fiscalías y a las defensorías y solo se limitó al procedimiento y solo se limitó al Poder Judicial? ¿Qué medidas concretas se van a implementar para evitar la cooptación del crimen organizado y la violencia en el contexto electoral? ¿Cómo garantizar que juristas probos y honestos se animen a competir públicamente frente a los riesgos de la violencia y a que la campaña y que la campaña para ser incluidos en las listas no implique negociaciones indebidas? ¿Cómo se conforman estos comités de postulación? ¿Cómo asegurar la carrera judicial? ¿Cómo compatibilizar la incorporación de medidas para preservar la identidad de los juzgadores, conocidos en el sistema interamericano como jueces sin rostro, con los estándares interamericanos? ¿Y cómo impactará el enorme costo económico que tendrá la implementación de esta reforma con la promoción y garantía de los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo? Son varias preguntas. La Comisión Interamericana está a disposición para seguir. Arrasan en las urnas para la presidencia de la República, que arrasan las urnas para todos los cargos de elección popular. ¿No es un poco sospechoso que también quiera que sean de elección popular los jueces? Muchas gracias.